La psicodidáctica surge de la unión entre la psicología de la educación y las didácticas específicas. Así, por una parte, desde la psicología de la educación se trata de estudiar los procesos implicados en la enseñanza y aprendizaje en los diferentes ámbitos educativos. Por otra parte, en las didácticas específicas se recoge todo un amplio conjunto de disciplinas que se ocupan de la organización y enseñanza-aprendizaje de los diversos contenidos académicos. En cuanto a los objetivos del máster, podríamos agruparlos en dos grandes objetivos. Por un lado, señalar que se trata de un máster con acceso a doctorado, lo que quiere decir que tiene una importante orientación investigadora necesaria para aquellas personas que estén pensando en realizar posteriormente su tesis doctoral. El máster de psicodidáctica capacita en la formación para la investigación educativa en dos ámbitos principales de la psicodidáctica: la orientación educación sociopersonal y la enseñanza-aprendizaje de los contenidos académicos o didácticas específicas. Así, en el máster se profundiza en la investigación con diferentes agentes educativos y en diferentes contextos educativos, tanto formales como no formales. Por lo tanto, se ofrece formación sobre los principales fundamentos y métodos de investigación educativa. Pero el máster no solo va dirigido a aquellas personas interesadas en la investigación para realizar después un doctorado, sino que además proporciona una profundización en la formación académica de los agentes educativos. Es decir, el máster también os servirá para vuestra práctica profesional, para seguir formándoos en el ámbito educativo y además para poder poner en práctica la investigación en vuestra práctica diaria. Una característica que destaca en el máster de psicodidáctica es su multidisciplinariedad, tanto en lo que se refiere al profesorado que la compone como al alumnado que se suele matricular. En cuanto al profesorado, cabe señalar la calidad del profesorado que compone el máster. El profesorado que imparte docencia en el máster tiene una dilatada trayectoria docente e investigadora. Por un lado, señalar que la mayoría tiene la evaluación positiva de varios tramos de docencia mediante el programa Docentias, que evalúa la calidad de la docencia universitaria, y por otro lado, todos son doctores con al menos un sexenio de investigación. Y provienen de 6 departamentos diferentes, como son Psicología Evolutiva de la Educación, Didáctica y Organización Escolar, Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales, Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Didáctica de la Lengua y la Literatura y Didáctica de las Ciencias Sociales. A esto habría que sumarle la heterogeneidad del alumnado. Si bien todas las personas que se matriculan en el máster tienen un denominador común, que es su interés por la educación, el perfil del alumnado es variado, lo que aporta gran riqueza al grupo. Por eso, tal y como podréis comprobar en el listado de todas las titulaciones de acceso que aparecen en la página web del máster, son varias las titulaciones que dan acceso al máster siempre y cuando el denominador común sea la educación. En cuanto a la distribución de la carga lectiva del máster, en el primer cuatrimestre, que va de octubre a enero, se imparten 24 créditos ECTS de asignaturas obligatorias. En estas materias obligatorias, tal y como se puede observar en las guías docentes que están disponibles en la página web, se abordan cuestiones como la investigación educativa y las tecnologías digitales en la educación, diseños y métodos de investigación, tratamiento cuantitativo y cualitativo de datos, cuestiones éticas, producción de textos científicos, tratamiento de género, variables psicológicas y aprendizaje. En el segundo cuatrimestre, de febrero a junio aproximadamente, se imparten las asignaturas optativas y el alumnado debe cursar un total de 24 créditos. Cabe destacar la amplia oferta de asignaturas optativas que permiten al alumnado diseñar su propio itinerario formativo según sus intereses. Por último, está el trabajo fin de máster con un peso de 12 créditos ECTS. Así, el máster suma un total de 60 créditos ECTS que se pueden cursar en un año o en 2, si así se desea. El máster de psicodidáctica es semipresencial, para poder facilitar al alumnado la conciliación familiar o compaginar los estudios de máster con el trabajo. Así, de forma general, cada asignatura tiene una duración aproximada de 2 semanas y durante esas 2 semanas se trabaja de forma intensiva sobre esa materia. En la mayoría de las asignaturas hay 2 sesiones presenciales en la facultad, en alguna otra asignatura puede haber alguna más, y durante el resto de días el alumnado trabaja de forma online. Durante el primer cuatrimestre, las sesiones presenciales son en Leioa, Donostia y Gasteiz, y durante el segundo cuatrimestre pueden cursarse todas en un campus, que son o Leioa o Donostia, si así se desea.
Para terminar, me gustaría destacar los siguientes aspectos importantes que te pueden hacer decidir a cursar nuestro máster. Por un lado, estaría la inserción laboral, con una alta tasa de empleabilidad unida al máster con una tasa de entre un 80 y un 90%. Por otra parte, la alta satisfacción del alumnado que cursa nuestro máster. También la semipresencialidad. Sin duda, la combinación de clases presenciales y docencia online resulta más atractivo para el alumnado. Además, tendríamos la amplia oferta docente que ofrece el máster, que te permitirá diseñar tu propio plan formativo que se adapte a tus intereses y necesidades. Hemos preguntado al alumnado que ha cursado nuestro máster sobre las razones que le llevaron a elegir el máster de psicodidáctica y han señalado cuestiones como una buena opción como entrada al doctorado, porque este máster enseña a investigar, por interés en el ámbito educativo, por mi interés en la psicología y la enseñanza, por las temáticas de las asignaturas, para conocer hacia dónde quiero enfocar mi futuro. Estos son algunos ejemplos. Nos gustaría saber cuáles son tus motivaciones. En la página web del máster tienes información más detallada y nuestros teléfonos y direcciones de correo electrónico de contacto. Estaremos encantados de atenderte. Milla Esker.